Muy buenas tardes, amigos. Perdonen ustedes, la costumbre, ya estamos en casa. Buenas tardes, soy Alejandro Guadarrama Álvarez, con el gusto de saludarlos una vez más en esta cápsula que se llama La opinión que nadie pidió. Hoy es miércoles 22 de julio, son las 12:33 del mediodía. Y bueno, pues hoy he decidido hacer otra cápsula porque la última generó muchas opiniones, que mucho agradezco, y bueno, quiero hablar de varias cosas. Voy a tratar de hablar un poquito más rápido para no extendernos tanto porque es un tema amplio. Creo que todos estamos precisamente en medio de esta contingencia sanitaria provocada por la epidemia del COVID-19 y todos debemos de estar preocupados por el hecho de que al parecer ya hay algunas vacunas, están en periodo de prueba. Dicen que para final de año es probable que ya se obtengan disponibles para repartirse en los países. El canciller Marcelo Ebrard dijo que México ya tenía algunos convenios para asegurar verse beneficiado con el reparto de esa vacuna en caso de existir, pero todavía al parecer es demasiado pronto. No conocemos los costos de la vacuna, no conocemos todavía cómo se van a repartir. Seguramente empezarán por las personas más vulnerables, que son los médicos, las enfermeras, las personas de tercera edad y los niños. Y ya después eventualmente nos irá tocando a los demás. Todavía no queda muy claro si la vacuna será gratuita o no. ¿Y por qué digo esto? Es probable que estemos ante un escenario económico muy desfavorable en el país para final de año. La verdad es que sí hay un poco de preocupación en materia económica por parte de un servidor. ¿De dónde viene la preocupación? Me voy a explicar rápidamente. El gobierno federal, el gobierno de México, obtiene recursos de formas muy restringidas. Los obtiene en una primera parte pues por los impuestos que recauda, que infortunadamente en México no es más creo que del 7%, 8% del Producto Interno Bruto, que es muy bajo, de los más bajos de los países que pertenecen a la OCDE. Tiene lo que son aprovechamientos, quiere decir dinero que recauda de servicios otorgados por parte de los mismos servicios que presta el gobierno federal, impuestos, aprovechamientos, desde luego también a manera de impuestos lo que recibe de todos los impuestos que cobra a Petróleos Mexicanos, de sus ingresos. Petróleos Mexicanos, además de que paga impuestos sobre la renta, tiene un impuesto especial que es dirigido o cobrado por el gobierno federal y que antes fortalecía o robustecía mucho el gasto público y que ahora, con un precio del petróleo bajo y con una producción baja, pues se ha visto disminuido. Pero bueno, ahorita entramos en ese tema. Algunos créditos, desde luego, que pide o no pide el gobierno federal, que es una manera, estoy hablando de las formas en las que el gobierno federal puede obtener recursos económicos. Y pues básicamente son las formas en las que el gobierno obtiene recursos económicos. No tiene muchas posibilidades de obtener dinero, no hay muchas formas en las cuales el gobierno federal pueda obtener dinero. Y también el gasto está seleccionado, está dirigido, está etiquetado a través del presupuesto anual. En ese gasto se destina, en primer lugar, se divide en poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y se les dan sus partidas, sus gastos, y después en partidas. Quiere decir qué conceptos son los que tiene que gastar ese dinero, entiéndase, tiene que gastar ese dinero. Este gobierno federal del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha decidido cambiar sustancialmente el presupuesto que yo creo que llevaba como 18 años de no tener grandes variantes en cuanto a su reparto, en cuanto a cómo se etiquetan y se limitan
Es decir, el gasto público tiene que estar etiquetado, tiene que estar limitado, únicamente se puede ocupar para eso. Y se llegó a ese resultado después de que existía mucho desorden en el gasto público antes del año 2000. Inclusive yo creo que en 96 para atrás había mucho desorden y por consecuencia pues mucho abuso. Decidió etiquetarse, decidió ventilarse, transparentarse, no lo suficiente, porque desafortunadamente pues encuentran la manera de que haya corrupción, además de que es posible calcular más o menos los ingresos que puede haber, por ejemplo, en el capítulo de aprovechamientos. ¿Tienes alguna idea? Ocupas como margen el ejercicio inmediato anterior, todo lo que ingresó por diferentes conceptos, pero en realidad pues son datos que no se puede saber cuántos servicios va a requerir la población del gobierno federal y cuántos van a ser pagados y cómo, ¿no? Entonces ahí siempre queda un margen de desconocimiento en cuanto al dinero que se haya recibido. En fin, el punto es que el gobierno federal tiene asignados sus recursos y los tiene que etiquetar en partidas. Partidas para los estados y a los estados decirles cuánto tienen que gastar y cómo. Y el mismo gobierno, ¿no? Sus partidas para cada una de las secretarías, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General de la República, etcétera, todas las dependencias que tienen. Y de ahí pues dispensar los recursos, en primer lugar asegurar los salarios, ¿no? Que es lo que primer paso, cuántos salarios se tienen que pagar durante el año, e inclusive no sé ahora, antes se hacían convenios con los bancos para que ese dinero se depositara ya en el banco todo el año y ya el banco fuera dispersando el dinero, perdón. Y algunas veces el gobierno le decía al banco, bueno, te voy a dar una gran cantidad de recursos para que tú los manejes en el año, no le cobres al usuario cajero, saldos, etcétera, o al revés. No había quienes abusaban y dicen, bueno, pues cóbrale algo a él y no sé, se dejaba algún espacio ahí a negociaciones turbias aparentemente, pero bueno, los salarios estaban ya depositados desde el principio de año, prácticamente el manejo de el dinero con el que se quedaba el gobierno, pues casi todo ya era dispersado y poco se iba dispersando conforme el tiempo, ¿no? Bueno, aquí la cuestión es que las prioridades del gasto público pues eran distintas. En este gobierno el gasto público se dispersó, desde luego pago de deuda, que ocupa casi el 50% del Producto Interno Bruto, es muy alto el pago del servicio, de la deuda. Después salarios, tener que pagar salarios de todas las nóminas de todo el gobierno federal. Y el gobierno federal le dio prioridad al depósito a pago a personas de la tercera edad y a las becas Benito Juárez. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de recursos que deben de ocupar entre el 85 y 90% del total del presupuesto anual para México. Entonces queda un 10%, que aun cuando es muchísimo dinero para una persona como ustedes o como yo, pues para el manejo de un país no debe de ser una gran cantidad de dinero, y menos aún cuando tienes una contingencia sanitaria como la que tenemos. Entonces, el factor al que yo quiero hablar hoy es de dinero. El problema que está teniendo el gobierno federal hoy en nuestro país se llama liquidez, se llama dinero. Por eso es que este gobierno, como ningún otro, ha sido tan voraz en cobrar impuestos, por ejemplo. Ha mejorado mucho el trabajo del sistema de administración tributaria para lograr captar mayor cantidad de impuestos. Es su trabajo y lo están haciendo bien. Así debe de ser, ¿no? El problema que tenemos está en el gasto y en la distribución del dinero. ¿Por qué me preocupa? Porque hay factores que antes de esta pandemia y de este gobierno generaban una mayor cantidad de ingresos que ahora. Petróleos Mexicanos, por ejemplo, que es el primer tema y es preocupante, tiene una pérdida en sus utilidades de aproximadamente $500 millones de pesos en los primeros 3 meses de este año.
Estamos a unos días de que se dé a conocer ese dato en los primeros 6 meses de este año 2020. Y si la tendencia no varió, estamos hablando de 1.000.000 de pesos en pérdidas de Pemex. 1.000.000 de millones. Para ponernos en perspectiva, 5.000 millones de pesos es el presupuesto de todo el año de la Secretaría de Salud. Así que 1.000 millones de pesos es muchísimo dinero y es una pérdida muy fuerte. Aunado a lo anterior, imagínense que gran parte del gasto se está yendo a la refinería de Dos Bocas, que no estoy de acuerdo y que se debería de suspender, y el Tren Maya, que es una bonita idea que yo tal vez la realizaría o la dejaría tantito en pausa y la haría después. No obstante el gran daño ecológico que puede ocasionar, creo que sería un viaje soñado y creo que detonaría en turismo para nuestro país, lo cual es bueno. El problema que yo veo es que efectivamente el ingreso del país en materia de divisas por cuestión de turismo ha disminuido más del 50% en este año. Las divisas que traen de los mexicanos hacia México curiosamente se han mantenido y hasta aumentado un poco, pero creo que eventualmente van a bajar porque en Estados Unidos la cuestión económica está muy complicada también y eventualmente pues ahorita estos meses tal vez mandaron ahorros, tal vez mandaron los últimos pagos, tal vez se dé un fenómeno en el cual a los ciudadanos norteamericanos que cobran más los dejen de contratar y empiecen a contratar ilegales que cobran menos. Y eso nos podría beneficiar, eso los números no nos van a enseñar. En eso no tiene nada que ver el gobierno federal, pero sí en que el hecho de que manden tanta cantidad de dólares y millones de dólares cada año o cada mes a nuestro país, pues de manera indirecta fortalece la economía, porque se adquiere una gran cantidad de divisas. Y eso al final del día pues ayuda y ayuda mucho. No ayuda el hecho de que como estamos en una contracción económica, en una crisis económica, pues el gasto disminuye. Las familias dejan de gastar en aspectos superfluos y hacen bien, sugiero que lo hagamos, y empecemos a motivar un poquito el ahorro, a pagar los créditos que se tengan pendientes, lo cual es sano y es bueno, y más ahora que nos avecinamos a una crisis económica muy profunda, y es bueno no pagar intereses o pagar los menos posibles, así que háganlo. Y bueno, si es posible, también crear un fondo de ahorro y dejar de gastar en cosas superfluas que no se requieran. Se disminuye el gasto básicamente en cuestiones de entretenimiento, en restaurantes y bares, que son los primeros en resentir, no solo por la cuestión de la pandemia, sino en una crisis económica en general, son los primeros en resentirla, porque la gente deja de gastar en eso y hace bien, por lo pronto. Eso lógicamente está provocando que las utilidades de las empresas sean mucho menores las que pueden abrir pese a la pandemia. O sea, el problema aquí además es que dentro de la contingencia muchas de estas empresas dejaron de operar. Entonces no tienen ingreso, no pueden pagar salarios, se van a perder empleos y se van a perder utilidades. Y el impuesto sobre la renta que capta el gobierno federal proviene de esas utilidades. El IVA y el ICR viene de las ventas, de las utilidades que obtienen las empresas, básicamente. Entonces el hecho de que las empresas estén en pausa o no estén teniendo utilidades y muchas de ellas estén cerrando, se dice que ya un gran número de empresas, decía hoy la Canacintra, que aproximadamente el 70% de las empresas ya tienen problemas ya no digas de liquidez, es decir, de dinero en efectivo, sino de poder continuar con su proyecto empresarial. Está muy complicada la situación económica y eso se va a reflejar forzosamente en el gasto público porque vas a dejar de captar impuestos, la misma cantidad de impuestos. Y este gobierno inclusive quiso elevar a carácter constitucional y hacer obligatorio el pago de las becas Benito Juárez y a las personas de la tercera edad, lo cual en el caso de las personas de tercera edad me parece muy bien hasta cierto punto, y en el caso de los niños no lo justifico, pero ese es otro tema. Y este gobierno está cerrado a la idea de que deje de otorgar dichos apoyos. Si actuara con cierta responsabilidad, debería de entender que el dinero que está gastando va a ser imposible que lo gaste y que lo obtenga, no el año que viene, que va a ser seguro que no lo va a obtener,
sino en el trayecto de este año. Y ya dispuso de todo ese dinero y de todo ese presupuesto y se podría ocupar para otras cosas, por ejemplo, como empezó esta conversación, en vacunas. No sabemos cuánto nos van a costar las vacunas y necesitamos saber. Y necesitamos saber para tener el dinero listo y poderlas comprar y vacunar a la mayor cantidad de mexicanos a la brevedad posible, si la prioridad fuera la salud pública, que aparentemente así es. Pero nos podemos encontrar con un problema de liquidez, de dinero. Y entonces creo que debería actuarse con responsabilidad y decir, por lo pronto voy a suspender. Yo cancelaría, pero bueno, lo ideal sería suspender el proyecto de Dos Bocas. ¿Por qué lo cancelaría? Porque una refinería como esas no se ha hecho en más de 30 años en ningún lugar del mundo, porque la dependencia hacia la cuestión petrolera cada vez es menor, pasando, no la cuestión de energía, que aquí en México no entendemos que lo que en todo el mundo sí se entiende, que lo que antes era petróleo ahora es energía. Y el aspecto de la energía es el aspecto más importante para el desarrollo de un país. Un país que obtiene energía tiene manera de mover, tiene energía eléctrica para sus fábricas, sus negocios, sus casas, todo. Todo gira alrededor de la energía, todo requiere energía. Y la fuente para obtener esa energía en México se está regresando a la cuestión del petróleo y del carbón, lo cual además de ser muy contaminantes es muy costoso. Por eso se había creado la reforma energética, que si bien es cierto tenía muchos vicios en materia de corrupción, lo cual también es cierto que le daba apertura a la explotación, la exploración y la investigación de nuevas formas de crear energía que sean menos costosas, y también habría la oportunidad para que otras empresas de carácter privado, nacional y extranjero invirtieran en la búsqueda de petróleo, que sigue siendo hasta la fecha un buen negocio, pero que eventualmente va a dejar de serlo cada vez más. Por ejemplo, les diré que hace cosa de 3 meses estaba leyendo una noticia en la que en España un pueblo, no recuerdo de qué provincia, de qué comunidad, se había puesto en huelga y había cerrado la carretera, lo cual en Europa es poco visto, que cierren carreteras. Y lo hicieron un grupo de personas que trabajan en una armadora de vehículos de SEAT. Y lo hicieron como una forma de exigirle al gobierno español que redujera el porcentaje de vehículos eléctricos que se están fabricando para este año 2020. Es decir, la fabricación de vehículos eléctricos para SEAT es totalmente automatizada, robotizada. Y la fabricación de vehículos de motor o de combustión interna sí requiere de personal humano. Entonces, obligó el gobierno de España a las empresas a hacer 70% vehículos eléctricos y que le dieran un 30% a vehículos de combustión, porque como una forma de proteger el trabajo de esas personas que trabajan en ese ramo. Y estas personas consideran que el 30% es muy poco y querían que se pusiera igual número de vehículos eléctricos, igual vehículo de vehículos de combustión. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué viene el ejemplo? Pues porque la tendencia es que los vehículos, que son el principal consumidor tal vez de petróleo en el mundo, eventualmente van a empezar a ser todos eléctricos. En 10 o 15 años prácticamente todos los vehículos van a ser eléctricos. Se va a necesitar menos gasolina. Entonces, si tú inviertes una gran cantidad de dinero en una refinería para crear gasolina y los vehículos que van a llegar a tu país y que van a ser comprados por tus ciudadanos van a empezar a ser eléctricos, ¿para qué quieres tanta gasolina? Además de otros conceptos que en materia petrolera yo desconozco, pero han ido generando pues, que el petróleo deje de ser el negocio más importante del mundo. Y ahí muchas personas van a debatir y van a decir, bueno, si es tan poco negocio, ¿por qué las empresas petroleras siguen siendo tan económicamente potentes y tan importantes? Bueno, ellas entendieron algo que en México no han entendido, que petróleo es energía. Y entonces esas mismas empresas que antes vendían el petróleo, transportaban el petróleo, refinaban petróleo, ahora además de hacerlo han ido creando estas nuevas empresas aliadas de ellas o dependientes de ellas que crean energía,
crear energía a través del sol, crear energía a través del agua, crear energía a través del aire. Y prácticamente son las mismas empresas, son filiales de sus empresas. ¿Por qué? Porque no desvirtuar la cuestión energética, en términos generales, y una de las formas de crear energía es el petróleo, otra forma de crear energía es el sol, y otra forma de crear energía es el agua, etc. Entonces ellos sí lo ven como un global y nosotros no. Nosotros seguimos empecinados en que toda la energía viene de petróleo o de carbón, lo cual es un retroceso histórico y nos va a crear muchos problemas, porque además de que es más costosa, la luz, por ejemplo, va a resultar más costosa porque el petróleo, aún siendo barato, entrecomillado, ahorita el precio sigue siendo muy alto, el costo de producirlo, de refinarlo, de comprarlo, etc. De tal manera que sí estamos en el preámbulo de una situación económica muy difícil, porque a lo que voy es que se han estandarizado, se han esquematizado el gasto, y el gasto es muy alto, y el ingreso es muy bajo. Vamos a tener menos ingreso por concepto de turismo, menos ingreso por la venta de petróleo, menos ingreso por cuestión de impuestos, porque la cuestión económica está retraída, de tal manera que la disminución en el ingreso del gobierno federal va a ser muy significativa. Pemex tiene el aval del gobierno mexicano en su deuda pública y Pemex ha perdido el grado de inversión. Y México también ha disminuido su grado de inversión. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso y en qué nos afecta? Pues eso es algo que dicen las empresas mundiales, norteamericanas, las fifís, las neoliberales. Bueno, pues si tenemos un impacto importante que ustedes necesitan saber. Una calificadora es como una especie de buró de crédito, pero de países. Ellos analizan el riesgo de país. ¿Cuál es el riesgo país que tiene México? ¿Qué quiere decir el riesgo? Que si tú inviertes ahí, ¿qué posibilidades hay de que tu dinero se pierda? ¿Qué riesgo puede haber si tú inviertes en México? Hay capitales que viene de la teoría económica de el nido de pájaro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos ven a los inversionistas nacionales o extranjeros como un pájaro que anda buscando dónde hacer un nido. Y entonces los pájaros regularmente hacen sus nidos en lugares que consideran seguros. Seguros del agua, seguros de la lluvia, seguros de los depredadores, de los humanos. Buscan lugares seguros, por eso buscan árboles, sus nidos. Ustedes vean los nidos de los pajaritos y regularmente son lugares estratégicos, muy bien cuidados. Bueno, algo así pasa con la economía y con los inversionistas. Buscan dónde hacerle una especie de nido donde esté seguro. Entonces las calificadoras lo que califican es tu grado de seguridad. De ahí proviene otro término, para acabar el comentario, de los capitales golondrina, que esos no, sí generan divisas, pero son, como llegan, se van por temporadas. Están buscando donde se emiten, por ejemplo, certificados de la Tesorería de México, donde dan un rendimiento, un interés del 10%. Si ese interés es el más alto durante el primer trimestre del año 2020, los inversionistas golondrina van a venir y van a comprar y van a invertir 3 meses y van a estar, si la India da mayores intereses, entonces va a sacar su dinero de México y se lo va a llevar a la India. Esos se llaman capitales golondrina. Y los que buscamos son capitales nido, que son aquellos que invierten, que crean infraestructura, empresas, fábricas, que contratan personal directa o indirectamente, que detonan riqueza en la región, que crean empleo, ¿no? A final de cuentas. Esos son los mejores. Pero para que en la época moderna una empresa se instale en un lugar o no, pues evalúan la cuestión de seguridad, desde luego, comunicación, puertos, aeropuertos, estructura y por supuesto también nivel educativo, educación de la gente, salarios de los trabajadores, problemas sindicales, todo eso. Y desde el punto de vista de negocios lo que buscan, pues que no haya sindicatos o sindicatos muy débiles, que los salarios sean lo más bajos posibles para que ellos obtengan mayor utilidades. Y en los negocios el idioma del dinero es así. Así hay que entenderlo, como les digo, hay un idioma en la política y así hay que entenderlo, así en el idioma de los negocios. Entonces México ha ido perdiendo ese atractivo que tenía antes, pues de que les daba personal calificado, lo podían calificar, lo podían capacitar, porque además necesitan cierta capacitación para hacer su producto en particular, ¿no? Por ejemplo, BMW cuando abrió en Puebla, o Audi cuando abrió en Puebla, pues hacen una escuela y entonces a los trabajadores los tienen unos cursos antes de abrir la planta, les enseñan cómo hacer Audis, cómo construir vehículos Audi. Entonces están capacitados para Audi.
y de esa manera, pues con unos salarios bajos, se detona ese tipo de capitales nido de pájaro. Esos capitales nido de pájaro últimamente se han ido, han dejado de invertir en México y lo han dejado de hacer porque sienten que no existe la seguridad para poner su nido en México, ¿no? Que de repente las condiciones pueden cambiar. Y eso le hace mucho daño porque evita desde luego también que lleguen mayor cantidad de inversión extranjera e inclusive nacional que se van. Entonces los antecedentes habían sido negativos y eso también contrae la economía y eso también ha provocado que haya menos dinero. El tema de hoy es que el gobierno federal va a tener una menor cantidad de dinero disponible y que yo tengo el temor, no sé si fundado, de que con las vacunas se nos acabe el dinero. Entonces, ¿a qué voy? Pues necesitamos buscar la manera de atraer dinero y en eso nos tenemos nosotros, los mexicanos, que hacer el trabajo. Hacer el trabajo de no malgastar el dinero, pero sí gastar para crear una economía, ¿no? Un poco más fortalecida. Me explico, a lo mejor no gastemos en cosas superfluas y si antes ibas 2 veces al mes al cine, pues ahora ve una, ¿no? Y si antes ibas una vez a la semana al restaurante o 2 veces a la semana al restaurante o 3 veces a la semana, pues ahora ve una. No dejes de ir, pero ve menos y trata de ahorrar. No te endeudes más con tu tarjeta. Trata de que todos tus créditos, revisa la tasa de interés y busca que sea lo más cercano a la inflación, que la inflación se mantiene en estándares buenos gracias a la intervención del Banco de México. La comprensión, ¿cómo les puedo decir? La presión, es la palabra correcta. La presión que hay alrededor del presupuesto es fuertísima, fuertísima, fuertísima. Yo no lo puedo asegurar porque no estoy cerca siquiera, pero casi les puedo asegurar que ahorita el gobierno federal está teniendo mucho problema de liquidez. Ya en julio no tiene dinero. No tiene dinero porque elevó mucho su gasto, lo redireccionó hacia aspectos que ya difícilmente vemos que pueda quitar, que son los apoyos a los ancianos y a los estudiantes. Y además se ha rehusado a admitir esta nueva realidad y a restringir el gasto dos bocas, que me parece un absurdo total por las razones ya expuestas. Además, va a costar 8,000 millones de dólares hacer la planta, pero no se han puesto a pensar en que se requiere de un puerto. Y ahí donde hay, no existen las condiciones para hacer un puerto marítimo ahí. Me refiero al espacio que debe de existir entre la superficie del agua que nosotros vemos en el mar y su profundidad con la arena en el suelo. Imagínense, un barco petrolero debe de tener de altura por lo menos 30 metros. Así que necesitas darle del nivel del agua hacia abajo esos 30 metros y en Tabasco no existe esa profundidad. El agua está como la conocemos en Acapulco, a 1 metro, a 2 metros. Claro que se puede escarbar y se puede quitar arena de ahí, pero pues también es dinero. Se tienen que construir caminos, carreteras, aeropuertos y sobre todo ductos. Los ductos son costosísimos, los ductos de Pemex, y eso todavía no está presupuestado y va a ser otro dineral. Entonces se van a invertir entre unos 15,000 millones de dólares en hacer la refinería de Dos Bocas, que va a tener una vida útil de a lo mucho 20 años. 20 años. En 20 años tal vez ya no se vaya a usar. Y me estoy yendo a un plazo muy lejano, tal vez sea menos tiempo. Me parece absurdo apostarle al petróleo. Me parece que es un error. Y tan es así que las calificadoras internacionales ya han bajado el grado de inversión a Pemex. Y eso nos causa problemas porque ellos tienen una deuda. Les decía yo que las calificadoras son un buró de crédito. Bueno, van a ver el riesgo que tienen de invertir en Pemex y te aumentan el riesgo y te dicen, ¿sabes qué? Tú ya tienes muy alto el riesgo de que yo pierda mi dinero si invierto en Pemex. Entonces ya no te invierto y quiero que me pagues lo que invertí en acciones. Y Pemex tiene que pagar la deuda que les decía yo a ustedes, que son alrededor de $500 millones de pesos en los primeros 3 meses de este año 2020. Estamos esperando el dato del primer semestre del 2020 y si es igual es 1,000,000 millones de pesos, es muchísimo dinero el que tienen que pagar de Pemex en pérdidas de Pemex, es muchísimo dinero. Y si Pemex no tuviera el dinero,
no pueden declarar una bancarrota y es el gobierno de México el que le tiene que dar. Entonces es preocupante porque tienes que dar tu presupuesto, tu gasto anual, tienes que pagar ahora esto que te ha provocado Pemex con la misma cantidad de dinero, con menor cantidad de dinero. ¿Y en qué nos afecta a nosotros los grados de inversión, tanto de Pemex, que lo califican su deuda, como de CFE, como del mismo gobierno de México? La deuda de México también es calificada, es decir, es como un buró de crédito que analiza su riesgo. Si tú tienes un mayor riesgo, una menor calificación, la tasa de interés, si tú adquieres créditos, la tasa de interés tiene que ser mayor. Entonces, cuando el presidente de la República dice que no ha adquirido nueva deuda, lo cual también es falso, porque hay créditos del mismo Pemex por más de 1,000 millones de pesos, ese crédito lo adquirió teniendo un grado de inversión W menos, que es casi ya bonos basura. Entonces, si tú eres AA más, que no es la más alta, pero es donde estaban hace 4 años, te dicen, bueno, tú vas a pagar de intereses el 4%, de servicio el 4% de lo que yo te preste. Pero si tienes un grado de inversión W menos, que es muy alto el nivel de inversión, tienes que pagar el 14% de intereses, 10 puntos más por el riesgo. Entonces te cuesta muy caro el crédito. Entonces, esa falacia de que no se ha adquirido más deuda pública es mentira, porque en el momento en el que pagas mayor cantidad de intereses, pues, lógicamente estás adquiriendo más deuda. Ese grado de inversión, esa calificación, afecta la tasa de interés que te aplican en tus créditos y tienes que pagar más cantidad de dinero, por lo que tu deuda pública en términos reales sí aumenta y aumenta mucho. En síntesis, están subiendo muchísimo los costos del servicio, que ya les he explicado a ustedes qué es lo que se llaman intereses cuando se habla de deuda pública. Está subiendo mucho el costo o las pérdidas de Pemex que se tienen que pagar. Estamos perdiendo mucho dinero con Pemex. Yo creo que Pemex no le queda más de 1 año de vida. Y menos con la nueva forma que la han querido administrar, que ha sido terrible, y que lo único que ha provocado son pérdidas. Recuerdo mucho cuando Rocío Nale dijo que le habían aplaudido y el presidente estaba orgulloso y contento que le habían aplaudido, lo cual resultó ser falso. Y a la postre, después de esa conversación, les puedo decir que perdimos un contrato para vender petróleo mexicano a esa parte de Asia, que hace 15 años que le compraban a México y ahorita le dejaron de comprar. ¿Por qué? Pues porque todo es competencia. Rocío Nale dijo, yo no puedo disminuir más de 100,000 barriles diarios de petróleo y que me ayude Estados Unidos. Y Estados Unidos, que saben mucho de esto, todos ellos saben mucho de esto, menos México. La representante de México no supone lo que hizo. Les dice, no te preocupes, yo se los vendo por ti. ¿Qué pasó? Pues que le cancelaron el contrato a México y ahora le compran toda la producción a Estados Unidos. Perdimos un cliente que teníamos desde hace 15 años que nos compraba petróleo a nosotros. Ahora ya no tenemos ese cliente y hay que buscar a otros clientes, ¿no? No deja de ser un negocio. Y pues, ¿qué pensarían ustedes si pierden un cliente que tenía 15 años de ser su cliente, que les pagaba muy puntual y que les compraba siempre? Pues te va a lastimar. Los ingresos por materia de petróleo no tan solo han disminuido, sino que la deuda se ha disparado. Entonces ahora es mucho más dinero el que tienes que pagar que el que vamos a ganar, que el que vamos a recibir en materia petrolera. Y peor todavía, este gobierno ha decidido cerrarle las puertas a las energías limpias, que te detonan inversiones importantes en todo el país y que no te contaminan además. Que te genera negocio barato, pueden ellos ganar dinero, las empresas tienen que ganar dinero y puedes tú perder y tú también puedes pagar dinero porque la distribución la da CFE. Entonces, si yo soy un particular y compro, no sé, X número de hectáreas y genero energía eléctrica, captación solar, yo tengo la obligación de venderse a la CFE. Entonces yo le digo a CFE, pues te va a costar, un ejemplo, 3 pesos. Muy bien, CFE lo puede vender en 6 y él no produce nada y solo por intermediación se va a ganar 3 pesos. Era buen negocio, pero
Es cierto también, hay que decirlo, que la reforma energética fue trazada, fue creada para que un grupo de personas muy seleccionados a través de empresas seleccionadas por ellos tuvieran el negocio por mucho tiempo después exclusivamente para ellos. Entonces este gobierno rompe relaciones con esas empresas que ya estaban hasta cierto punto coludidas con los políticos de entonces y cierran el capítulo, que me parece fue un error. Yo hubiera buscado otras empresas que te dieran el mismo servicio o hablar con esas empresas y negociar. La política es el arte de la negociación, pero no cerrar las puertas a ese tipo de energías que son útiles, que son necesarias y que generar energía, el país que genere más energía será la potencia del futuro. México tendría, en teoría, muchas oportunidades de hacerlo y se están cerrando, y en la inversión extranjera le da miedo invertir ahora en nuestro país por temor a que algo salga mal. En síntesis, ya quiero terminar diciendo que estoy profundamente preocupado porque no encuentro cómo el gobierno federal pueda obtener una gran cantidad de recursos que le son necesarios para obtener el dinero suficiente para pagar todo su presupuesto. Me preocupa el hecho de pensar que tal vez no tengamos dinero para vacunas, lo cual veo difícil, pero seguramente para pagar las vacunas van a terminar sacando dinero de otro lado, y este gobierno, con su ineptitud, con su falta de capacidad y su necedad, no va a renunciar ni al proyecto de Dos Bocas, ni al Tren Maya, que son obras muy costosas. El aeropuerto de Santa Lucía es otro, que ese tal vez es el más necesario de los tres. Nos termina pesando la cancelación del otro aeropuerto. Con corrupción o sin ella era más barato terminar el otro que construir este. Tal vez ya lo estuviera inaugurando, no recuerdo exactamente la fecha en la que estaba programado eso, no tenía pensado hablar del tema, pero sí valdría la pena saber en el proyecto, cuando tenían pensado entregarlo, tal vez ya estuviera en funcionamiento y ese gasto ya se hubiera acabado y te hubiera empezado a generar utilidad. En síntesis, estoy muy preocupado por la situación económica, creo que hay cuestiones muy preocupantes, y el consejo que les quiero dar a todos ustedes es que ahorren, que no, o sea, que gasten dinero, pero disminuyan su gasto en cosas superfluas y lo aumenten en el pago de sus créditos, y traten de buscar la manera de ir creando un fondo de ahorro. Ese es el consejo que les puedo dar, que les quiero dar. Y era la urgencia de hablar con ustedes. Ya me extendí muchísimo. No sé siquiera si logré expresarme bien porque estoy sumamente preocupado. Este gobierno en materia económica, al modificar todos los planteamientos anteriores, que no nos debe de espantar porque están en su derecho, pero sí siento que ha sido muy irresponsable en el manejo del dinero, y esas pérdidas que se han acumulado, de la pérdida de empleos de la empresa cervecera que se iba a caer en Baja California, de la cancelación del aeropuerto, varias cosas que han inhibido la inversión, y es una inversión que vamos a necesitar. Y es una entrada de dinero que vamos a necesitar. El turismo, necesitamos reactivarlo cuanto antes. Necesitamos reactivar la actividad económica y, sobre todo, y lo más importante, enviar señales a los inversionistas nacionales y extranjeros de seriedad. Por eso en la cápsula del lunes les decía que hay cosas que deben de estar, aspectos o directrices de la administración pública que deben de estar alejadas del criterio del presidente. Porque, y sobre todo este presidente que todo lo ve desde el punto de vista político, es un presidente que nunca ha dejado de estar en campaña. Es un presidente que hoy está sumamente preocupado por las elecciones del 2021 y no perder el Congreso para seguir haciendo reformas, y en materia económica vamos a estar muy apretados. Y sinceramente, con esta pandemia y con esa crisis tan difícil que vamos a tener, va a estar muy complicado. Y por último, ya sé lo que me van a decir los amigos que apoyan al presidente, que esto es un ataque. No es un ataque, es una realidad. Y la finalidad es pedirle a mis amigos que ahorren dinero, a mis amigos que si pueden liquiden sus créditos, y a mis amigos que sí, que no dejen de gastar, pero que gasten menos en superfluo. Pero no que no dejen de gastar. Les repito, si van al mes 2 veces al cine, pues vayan una, cosas así. Ya sé lo que van a decir, es que esa crisis económica no la provocó el presidente.
La pandemia no la provocó el presidente, no, yo lo sé, y no se trata de cargar culpas, pero el manejo económico de esta administración ha sido muy, muy poco ajustable y se deben de ajustar. La pandemia les debió de haber ajustado y es algo que sabíamos que iba a pasar desde noviembre. Desde noviembre tuvimos ya noticias del COVID en China. En diciembre debió de haberse previsto que iba a llegar eventualmente a México y entonces el presupuesto se debió de haber diseñado de otra manera. Teníamos un fondo de reserva que se fue creando desde prácticamente el año del 98, en el cual anualmente se disponían de 10,000 millones de dólares que iban a un ahorro en caso de contingencia. El único presidente que echó mano de él fue Enrique Peña Nieto para el asunto del sismo del 2017 y para un huracán. Y entonces había 300,000 millones de dólares en ese fondo. El año pasado, sin pandemia, se dispuso de 80,000 millones, sin emergencia nacional. Ese fondo estaba exclusivo para emergencia nacional. No confundir con la partida diseñada para protección civil, para casos de desastre, que esa era una partida aparte. Esto era para una eventual desgracia, de verdad, para un asunto de verdad difícil, que pudiera comprometer la cuestión económica del país. Bueno, el año pasado no existía, en el 2019 no existía y se dispuso de 80,000 millones de dólares para el gasto precisamente de las becas Benito Juárez a los ninis. Eran 280,000 millones de dólares y quedaron en 200,000 millones de dólares. Este año de esos 200,000 se dispusieron ya de 170 y tantos mil millones de dólares, de tal manera que quedan 25,000 millones. Se acabó el fondo. Ese fondo de contingencia se acabó en 2 años. El año pasado sin pandemia, este año sí con pandemia. Estamos con la ilusión y la esperanza de que realmente haya una vacuna, pero si esa vacuna no llega, no funciona, o surgiera otra crisis, otra eventualidad, ya no hay dinero para afrontarla. Y el año que viene, de ese fondo se puede ocupar para las vacunas, pero se acabó el fondo. Se requirieron casi 20 años para crearlo y se acabó en año y medio. Sí hay un manejo irresponsable ahí, hay un manejo desasiado en atención a que lo hacen poco ajustable. Este presidente debería de reconsiderar cómo gasta el dinero y sus proyectos. Yo creo que si le ponemos una pausa al proyecto de Dos Bocas no pasa nada y esa cantidad de dinero si la ocupamos para apoyo a la pequeña y mediana empresa, pues ayudaríamos mucho. El presidente ha dejado en la orfandad a la pequeña y mediana empresa, como la que yo trabajo. Y eso provoca que haya pérdida de empleo. Lógicamente el empresario no va a regalar ni su tiempo ni su dinero. La empresa es así. Y no todos los empresarios son ricos, ni toda la gente que tiene dinero son corruptos, ¿eh? Es muy difícil pagar la nómina a veces, es muy complicado tener recursos propios. La empresa requiere de mucho trabajo, de mucho sacrificio y no todos los empresarios son ricos, estamos muchos muy lejos de eso. Pero sí generamos empleo. Entonces hay personas y familias que dependen de que ese negocio funcione. Y si tú cierras la economía y las ventas se desploman, ¿de dónde vas a obtener dinero para pagar salarios? ¿Y de dónde vas a obtener dinero para pagar impuestos? Y entonces el gobierno se va a quedar sin dinero. El escenario es preocupante. En síntesis, veo que el gobierno federal va a dejar de obtener una gran cantidad de recursos y no encuentro en él la seriedad, el oficio político y la voluntad política de entender que hoy por hoy muchas de las obras costosísimas que este presidente ha querido hacer, las tendrá que dejar de hacer y renunciar a ellas y tal vez también a uno de sus programas sociales, que es el de los niños. No lo considero adecuado. El de las personas mayores sí lo apoyo porque hay mucha gente que depende de eso. Sí creo que debió de haberse filtrado porque conozco y sé de personas que reciben su dinero y son personas que tienen ingresos de 20, 25 mil pesos mensuales o más. Entonces no lo requieren. Que se gasten la misma cantidad de dinero, pero que seleccionen a las personas que realmente necesitan y a quienes no,
en base a una tabla, no sé, personas que obtengan menos de 5,000 pesos al mes, dales el apoyo y a lo mejor no les des los 2,000, creo que son 2,500 al bimestre, ¿no? 2,800 al bimestre, algo así. Dales 5,000 más. O sea, gástate lo mismo, pero distribuye lo mejor. Pero a los ninis no. A los ninis no, porque ha aumentado el consumo de alcohol y de tabaco en los muchachos de secundaria. Siento que también puede restarle control, eh, pues sí, control, educación o mandato a los padres. Desafortunadamente, nos guste o no, a los muchachos de secundaria van a controlarles, pues es controlarles el presupuesto, ¿no? Pero si ellos sienten ser independientes a esa edad, que no tienen el criterio ni la madurez suficiente para entender lo que está pasando, puede ser. Hay algunos excepcionales casos. Yo conocí a un muchacho acá en Campestre Villas del Álamo que puso su puesto de hamburguesas y de hot dogs con lo que recibe cada mes y ha generado mayor cantidad de dinero. Eso está muy bien, pero él me dijo, yo soy en mi escuela el único que tiene un negocio. Los demás se lo gastan en alcohol, se lo gastan en tabaco, por ahí ya tenemos embarazos no deseados, se le ponen a los papás a gritos y les pueden reprochar. ¿Por qué? Porque el control económico no existe para la mentalidad o criterio de ellos. Ellos todavía no tienen muy claras algunas cosas. Entonces eso sí lo critico. Esa beca Benito Juárez sí la critico. En todo caso, que se mantenga filtrada y ver qué muchachos necesitan por cuestión económica ese apoyo y condicionarlo a que vayan a la escuela, que vayan bien en la escuela, alguna cuestión de ese tipo. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Lo que yo quería transmitirles a ustedes es esta preocupación económica, se las estamos avisando en julio. Yo la vi desde diciembre, pero no tan profunda como ahorita. Ahorita sí hay muchísima preocupación porque para finales de año la situación va a estar muy complicada y el año que viene va a estar muy complicado. Si el gobierno federal sigue manteniendo su nivel de gasto, no va a tener dinero para cubrirlo. No sé si se va a endeudar o no. No sé si, desde luego sabemos, y eso no está mal, va a arreciar la cuestión tributaria, se va a poner muy difícil la cuestión de los impuestos. Y lo cierto es que va a dejar de captar mucho impuesto sobre la renta, mucho, mucho. Entonces creo que por ahí se va a abrir un boquete financiero que nos puede ocasionar muchos problemas. Y se va a reflejar forzosamente a nivel economía del país, en tasas de interés y en muchos otros etcétera. Entonces, por favor, amigos, échenle un clavado a sus cuentas, bájenle a sus créditos, traten de convertirlos todos a tasas fijas o a tasas sobre la inflación y lo que no, pues páguenlos y ahorren lo que puedan sin dejar de gastar, porque también es cierto que para poder salir de esta crisis lo mejor es gastar, pero gastar con mesura y gastar en cosas útiles y uno que otro lujito que se vale. Señores, es mucho, me extendí muchísimo, espero que les guste y si no, pues díganmelo. Esta cápsula va a causar mucha controversia, me gusta la idea, pero sí había que decir con claridad esto y con tiempo. Espero que les sea de utilidad. Les ofrezco una disculpa, tengo un derrame en el ojo, no sé de dónde me vino, amanecí así, pero bueno, pues por tanto estrés supongo yo. Les mando un abrazo a todos, saludos a todos y gracias por verme y escríbanme por favor. Estoy en Facebook, en Twitter o Twitter como le dicen algunos. Estoy desde luego en YouTube como Alejandro Guadarrama Álvarez y escríbanme y hacemos otra porque hay muchas cosas pendientes. Saludos.